como el segundo país más desigual en América Latina. Es algo bastante inquietante. Así que para introducirnos en este tema, en primer lugar, resolveremos el siguiente interrogante. ¿Por qué la desigualdad es un problema? Bueno, la desigualdad es como un sinónimo de injusticia. La desigualdad es ineficaz, además es desestabilizadora económicamente para un país, es nociva. Bueno, para complementar lo que dice mi compañera, en realidad hay pruebas pues convincentes de que la desigualdad es corrosiva, es socialmente corrosiva. En el libro de Spirit Level, Richard Wilson y Kate Pickett explican que las sociedades desiguales tienen índices más elevados de criminalidad violenta, problemas de población reclusa, obesidad, mortalidad infantil, enfermedades mentales o alcoholismo, menor esperanza de vida, menor éxito escolar y niveles inferiores de confianza en sí mismo y en los demás. Bueno, es por esto que no hay duda que la desigualdad es mala para todos y en consecuencia los problemas no tienen que ver con el hecho de que la sociedad no sea lo suficientemente rica, sino que cuenta con una excesiva diferencia material entre los integrantes de una misma sociedad. Y desafortunadamente esto es lo que sucede en un país como Colombia. Sí, digamos, exactamente. Porque aunque hay cifras que indican que Colombia viene superando la desigualdad, sigue siendo el segundo país más desigual de América Latina. Bueno, la forma en que se mide la desigualdad es con el índice de Gini. El índice de Gini pues, es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano corredor Gini, de ahí pues el nombre del índice de Gini, y normalmente se utiliza para medir la desigualdad de los ingresos y dentro de un país puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. Entonces, según este índice de Gini, la desigualdad se calcula desde 0 a 1, es decir, que entre más cerca del 0 es menor la desigualdad. El país pasó desde la última década de 0,55 a 0,49. Esto es un salto que parece importante, pero que en realidad, si lo analizamos, mantiene a Colombia en un podio en la región más desigual del mundo. Como podemos ver en esta gráfica, la desigualdad de los ingresos en Colombia y Bogotá se ha mantenido en una banda entre 0,46 y 0,58 en los últimos 20 años, lo que evidenciamos que en materia de desigualdad poco se han modificado las condiciones estructurales de repartición del ingreso nacional, y esto a pesar de que durante los últimos 8 años la tendencia del indicador ha sido a la baja. En términos generales, el coeficiente de Gini mostró un avance en la igualdad, a pesar del 0,54 en 2020 a 0,52 al año pasado. Ahora, para entrar a profundizar un poco más en el territorio colombiano como tal, según el informe del Banco Mundial, la desigualdad en Colombia también permea grupos poblacionales, las regiones, generaciones y se extiende aún más allá de los aspectos materiales de los medios de vida. Según este informe del Banco Mundial, dice que primero, pues una mujer en Colombia tiene 1,7 veces más probabilidades de estar desempleada que un hombre. En segundo lugar, un indígena colombiano recibe un promedio 2 años menos de escolaridad que otros colombianos. Y un afrocolombiano tiene el doble de probabilidad de vivir en un barrio pobre. Estos son unos de los ejemplos de la desigualdad en Colombia. También los datos dicen que 2/3 de los hijos migrantes de Venezuela no están matriculados en el colegio, en comparación con menos de una parte de los migrantes. Las desigualdades entre generaciones en Colombia diferentes debido a las circunstancias y las
probable que un hijo de un padre con bajos ingresos gane menos que un hijo de un padre con altos ingresos. Y si seguimos indagando, nos damos cuenta que la opinión de la directora del Departamento Nacional de Planeación, Alejandra Potero, ella asegura que durante la presentación del estudio, el 93% de los individuos cuyas madres tienen educación superior logran alcanzar ese nivel educativo, pero solo el 19% de los individuos cuya madre tienen únicamente educación primaria alcanzan una educación superior. Así es que el Banco Mundial concluye en su informe que reducir las desigualdades no es solo un objeto por motivos morales, sino que también pues tiene un sentido económico, ya que al abordar las desigualdades se puede conducir a una fuerza laboral menor, preparada, más capacitada y mucho más productiva. Exactamente. Además de ello, las causas de desigualdad también son una combinación de cosas. Digamos que la educación, la salud, pero el tema de los sectores. Pero el tema en el que más se debe enfocar es en cuanto a la etapa temprana de la educación, que esto era lo que nos nombraba Botero. Y también nos decía que pues Colombia ha hecho grandes avances muy importantes en reducir la mortalidad infantil, pero vemos como en otros indicadores, como en años de educación ajustados por aprendizaje y también de malnutrición, presentan brechas importantes entre los hogares más pobres y los hogares más ricos. Digamos, un niño pobre recibe 2 años y medio menos de aprendizaje que un niño rico. Y a partir de ello, la pandemia ha sido un indicativo el cual ha acentuado las desigualdades en Colombia. Según el informe del Banco Mundial, confirma un aumento en la desigualdad de la sociedad colombiana, donde el 10% de la población más rica tiene 11 veces más ganancias que el 10% de la población más pobre. El documento pues advierte que la situación podría tener un efecto prolongado, pero no descarta un futuro pues más equitativo para la nación si se aplican buenas reformas de políticas adecuadas. Así es. Además de la desigualdad por ingresos en Colombia, también se presenta como la más elevada dentro de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y es la segunda más alta dentro de la región de América Latina y el Caribe, solamente este ha sido superado por Brasil. En los últimos 20 años, Colombia ha avanzado de manera importante en términos de desarrollo y movilidad social. Pues así lo demuestran los índices de educación, cobertura de salud, servicios públicos y respeto a las minorías. Justamente entre los grandes logros de los últimos tiempos sobresale el fortalecimiento de su clase media. Hablemos un poco del impacto que tuvo la pandemia en Colombia y cómo se afecta a la desigualdad. Y junto a la pobreza, unos 3,6 millones de personas han afectados a pobreza. De acuerdo con las noticias, la crisis sanitaria elevó 5,5% de la tasa de pobreza extrema. Aquellos que no pueden cubrir sus necesidades de alimentación básica se representan en 2,9 millones de personas. Es decir, que quienes sufrieron el choque de la más severa pérdida de empleo de los ingresos fueron aquellas personas que eran pobres o aquellos en categoría de vulnerabilidad. Esto lo afirma María Dagros de Por eso mismo es que el impacto del COVID-19 pues no es homogéneo dentro de la región. Además de ello, llama la atención que las economías más fuertes son las que se esperaban que se vieran más afectadas por el COVID. Los aumentos de la pobreza en países como México, Argentina y Brasil se esperaba que fuera casi el doble que en el resto de los países. Este aumento de la pobreza se puede explicar por los niveles de desigualdad tan altos en la mayoría de países. Por lo tanto, al reducirse los ingresos de una porción tan importante de la población, el nivel de desigualdad se dispara y en la mayoría de países esperan que se pierda el progreso que se tuvo durante la última década en la reducción de la desigualdad. Y también por ello, digamos que se da el caso de la reducción de ingresos en Colombia y con ello trae la informalidad. La informalidad ronda el 60% de la población económicamente activa, por lo que esta proporción de la población no
acceder a seguros de desempleo y se vio obligada pues a salir a trabajar cuando se terminaron los ahorros, lo que digamos que explica el por qué aumentaron rápidamente los contagios, ¿no? Estos grupos sociales que se han visto aún más afectados, el alto nivel de informalidad aumenta la vulnerabilidad y la limitación al acceso de la seguridad social, por lo que esta gran proporción de la población está más indefensa a la crisis económica y al virus. Esta situación no solamente generó un impacto a nivel económico, sino que también desde el gobierno nacional ellos crearon una serie de ayudas o apoyos económicos de algunos programas que también podrían ser beneficiarios para estas personas, como es el caso del ingreso solidario, las familias en acción, no sé, el tema de la devolución del IVA, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y Bogotá Solidaria en Casa. Todo esto para poder dar un apoyo a las personas que fueron más afectadas por el tema del COVID. Sí, digamos que también por esto en la última década fue un periodo de deterioro del estado de bienestar. eh, los ya mencionados aumentos de pobreza y pobreza extrema y la falta de políticas que permitan redistribuir los ingresos y que también permitan disminuir la desigualdad son el principal indicador de esta decadencia. La incertidumbre económica se toma la mayoría de la región y es importante empezar a hablar de cómo van a llegar las ayudas a toda esta población de vulnerabilidad. En esta discusión es necesario hablar de la renta básica universal, como lo dice la CEPAL. Este ingreso no solo debería verse como una medida de reactivación, es necesario verlo como algo permanente a mediano plazo, ya que es una manera eficiente de redistribuir los ingresos y de garantizar la erradicación de la pobreza. Bueno, después fue importante en la reactivación económica después del COVID-19 pensar en cómo cambiar la estructura tributaria con políticas adecuadas en cada país para que se pueda garantizar esta renta. Pero esta no es la única medida que se necesitaba para fortalecer y que se necesitaban para fortalecer el estado de bienestar. El poder tener acceso universal a la educación, a la salud, a un sistema de seguridad social, son solo algunos de los problemas que todavía se evidencian en la región, en el país, y están lejos de resolverse aún. Todavía hay mucho que hacer para poder resolver estos grandes problemas, por lo que el mantener el ingreso solidario se ve aún más lejano. Primero se tiene que resolver el tipo de problemas que se garantiza el bienestar de la población para después poder resolver problemas externos. Bueno, pero ahora, digamos, si nosotros lo vemos desde una perspectiva más de lo que está pasando actualmente en el país, con respecto a las nuevas propuestas que tenemos con respecto a materiales y medios de vida, los colombianos con menos educación, desempleos de población rural o pobres tienen menos oportunidades de considerarse felices. Adicional a reducir las diferencias entre los ciudadanos y crear situaciones moralmente más justas, esta ecuanimidad también traería consigo una mayor estabilidad económica, más fuerza laboral y una población más preparada, capacitada y productiva. Ahora bien, si vamos a hablar un poquito de la situación actual del país y las propuestas referentes a la desigualdad de los dos candidatos que están peleando por la presidencia, iniciamos con las propuestas del ingeniero Rodolfo, el cual propone que crearía una renta básica de 1 millón de pesos que concede a un solo pago familiar todos los subsidios existentes en el país, o sea, como agruparlos y eliminar todas las entidades que se intermedian en estos. En su lugar se haría el pago a través de una tarjeta de cero costos del Banco Agrario. Esto es algo que no es claro de dónde pues, se va a financiar y tampoco si hay una cifra para soportar esta propuesta. Es una propuesta ambiciosa y que digamos que podría resolver algunas dificultades, pero no iría al trasfondo de lo que como tal necesita ahorita. Bueno, con respecto a las propuestas de Gustavo Petro, él tiene como una meta lograr la reducción de la pobreza monetaria del 42.5 al 34% y ampliar la asistencia social.
para alcanzar a 5 millones de colombianos en condiciones de pobreza con transferencias monetarias. Con el plan Colombia sin hambre, buscará también hacer alianzas entre el sector público y privado para aprovechar los 10 millones de toneladas de alimentos que se pierden cada año y promete pues, que mantendrá programas como Familias en Acción e Ingreso Solidario, que fueron las anteriormente nombradas. Listo, y hasta aquí finaliza nuestro podcast sobre desigualdad en Colombia. Muchas gracias.